Vivimos en un mundo a donde el pecado ya no se le llama pecado. Ahora en este mundo que vivimos, al pecado se le llama error, al pecado se le llama debilidad, al pecado se le llama decisión personal. Muchos dicen, así soy yo. Muchos dicen, el diablo me hizo caer, el diablo me hizo hacerlo. Pero la Biblia nos enseña una verdad diferente. Aunque el ser humano tiene una naturaleza inclinada al pecado, cada vez que pecamos es una decisión que tomamos. Algo que ocurrió allá en el huerto del Edén. El relato de Adán y Eva es el espejo de lo que ocurre en nuestro corazón cada día. Dios nos dio la capacidad para escoger. Dice Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creó a Adán y a Eva santos, sin pecado. Sin embargo, también les dio algo muy valioso, que es lo que observamos acá en estos textos. Algo muy valioso que usted y yo tenemos, que es la libertad de elegir. Si Dios hubiera querido robots de nosotros, entonces no habría permitido en ningún momento la posibilidad de que nosotros eligiéramos, escogiéramos. Pero esa posibilidad la dio desde que creó al hombre, desde que creó a la mujer, a Adán y a Eva. Él quería hijos que lo amaran voluntariamente. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa precisamente esa libertad. Había de todo tipo de árboles allí en el huerto, pero Dios pone un árbol que representa la libertad que nosotros tenemos. Y le dice, de todo árbol pueden comer, menos de ese. Si el Señor no hubiera dado libertad, no hubiera puesto ese árbol ahí en ningún momento. Y les hubiese dicho, coman de todo árbol. Y se hubiesen mantenido santos, se hubiesen mantenido puros, Adán y Eva, y la humanidad también no hubiese pecado. Pero el árbol representaba la libertad y por eso lo puso ahí. Ahí está, pueden comer de todo árbol menos de ese, pero tenían libertad de hacerlo o no. Y ellos hicieron mal uso de su libertad. El amor verdadero, mis hermanos, siempre requiere una decisión. El amor verdadero hacia Dios, yo tengo que decidir entregarme a Él. Todavía hoy Dios nos sigue dando esa libertad. Moisés dijo en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Hermanos, Dios no obliga a nadie. Dios dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. ¿Por qué muchos viven en maldición? Por su decisión, porque así lo han elegido. ¿Y por qué muchos viven bendecidos? También por su decisión, porque así lo han elegido. Dios no obliga a nadie a obedecer. El pecado, ¿cuándo entra? Cuando usted deja de creerle a Dios. Ahí es cuando entra el pecado. Cuando una persona se fue a pecar, es porque dejó de creerle a Dios. Eva tomó una decisión diferente a la de Adán. Eva creyó a una mentira. Ella decidió creer a la mentira y dejarle de creer a Dios. Dios dijo, de todo árbol coman, menos de ese. Porque si ustedes comen de ese árbol, el día que comieren, morirán. Eva decidió creerle a la mentira
y dejar de creer a la verdad, dejar de creerle a Dios. Y se fue a pecar. ¿Cuándo es que tú pecas? Cuando has dejado de creer a Dios. Lamentablemente esa es la triste realidad. Dice la Escritura, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ahora ven la relación. ¿Por qué dice que la paga del pecado es la muerte? Porque ha dejado de creer, ya no tiene vida eterna, lo que tiene es paga del pecado, que es la muerte. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, pero si ha dejado de creer, se va al pecado y la paga del pecado es muerte. La Biblia es muy clara. Y desde el inicio se ve esto. Lamentablemente muchas personas que se van a uno, a otro y a otro pecado es porque han dejado de creer en el Señor. Lamentablemente la humanidad en su libertad hace mal uso de su libertad. Eva creyó a una mentira. La serpiente sembró dudas. Con que Dios dijo. Con que Dios dijo. ¿Qué les dijo? Que no coman de ese árbol porque iban a morir. ¿Con qué eso les dijo? Y después negó la verdad. ¿Qué les dijo? No morirán. Negó la verdad que el Señor había dicho. La niega después la serpiente. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo niega la verdad y te mete en la cabeza esa negación. Y es cuando tú comienzas a negar la verdad también. Dejas de creer en la verdad. Finalmente, vemos que presentó el pecado como algo bueno. Eva decidió creer la voz de Satanás que la voz de Dios. Y así sigue funcionando el pecado hoy día. Igualito, igualito. Siempre comienza con una mentira. Nunca el pecado es así. Nunca, siempre comienza con una mentira. No pasa nada. Esa es la primera mentira que está allí en la cabeza. No pasa nada. Solo una vez, solo esta vez. Dios entiende. Otra mentira. Es que Dios entiende mi vida. Dios sabe por qué hago esto. El pecado siempre inicia con una mentira, así como inició aquí con Eva. La otra mentira, nadie se dará cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Toda desobediencia comienza cuando dejamos de creer a Dios. Dejamos de creer de que Dios tiene la razón. Desde ahí empieza la desobediencia. Ahí es el pecado, cuando surge el pecado. Ahora, le decía, Eva hizo algo diferente a Adán. Adán pecó sabiendo perfectamente lo que hacía. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice que Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Adán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Se da cuenta que la Biblia dice claramente, Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. La Biblia expresa claramente que la engañada fue la mujer. Adán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él sabía perfectamente que iba a pecar, que iba a desobedecer a Dios. Lo sabía perfectamente. Eso nos enseña que muchas veces nosotros tampoco pecamos por ignorancia. Sabemos lo que Dios dice. Sabemos cuál es su voluntad. Pero aún así escogemos nosotros nuestro propio camino. Así pasa. ¿Por qué Adán lo hizo? Así como nosotros mismos lo hacemos. Simplemente desobedeció. Y qué peligroso es cuando el corazón conoce la verdad, pero decide ignorarla. Eso es muy peligroso. La tentación, mis hermanos, apela a necesidades legítimas. La tentación no te va a apelar a algo que no es necesidad en ti. Pero
tentación siempre está apelando a esas necesidades legítimas de tu vida. La tentación no siempre invita a hacer algo aparentemente horrible. Eva, en primer lugar, vio que el fruto era bueno para comer. Luego vemos que era agradable a los ojos. Luego vemos que era deseable para alcanzar sabiduría. Y el problema no era comer. El problema no era querer tener sabiduría, porque Dios quiere que seamos personas con sabiduría, sino que el problema fue satisfacer esos deseos fuera de la voluntad de Dios. Ese fue el problema. Y lo mismo ocurre hoy. ¿Cuántos sentimos deseos de ser amados? Todos, yo creo, ¿verdad? El problema es, fuera de la voluntad de Dios, busquemos el ser amado, no de la manera de Dios. El deseo de prosperar no es malo, esa es otra necesidad. Pero a veces viene la tentación también a prosperar fuera de la voluntad de Dios, no a como Dios lo determina. El deseo de descansar no es malo. El problema es satisfacer todos estos deseos fuera de la voluntad de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Fuera de la voluntad de Dios satisfacieron. Así que lo malo es satisfacer esas necesidades desobedeciendo a Dios. Satanás no es que produzca un deseo en ti de ir a hacer algo, sino que Satanás lo que hace es desviar los deseos. ¿De dónde nacieron los deseos de Eva? De su propia concupiscencia. Y Satanás agarró esos deseos y los desvió. ¿De qué? De que en vez de ser satisfacidos dentro de la voluntad de Dios, que ellos los satisfacieran fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que hace Satanás. El pecado también produce autoengaño. Muchas veces nosotros nos engañamos por el mismo pecado. Después de pecar, ocurrió algo sorprendente aquí. En lugar de arrepentirse inmediatamente, ¿qué comenzaron a hacer? A justificarse. Y eso es lo que viene a pasar hoy día con el ser humano. Peca y en vez de arrepentirse inmediatamente, que es lo correcto, empieza a justificar. Adán se justifica culpando a Eva. Eva se justifica culpando a la serpiente. Nadie quería aceptar su responsabilidad. Y esto nos hace pensar, muchas veces, yo tenía razón. Justificando el pecado nos hace pensar, también todos lo hacen. Si todo el mundo lo hace. O sea, es un engaño, es un autoengaño. Nos hace pensar, no era tan grave lo que hice. Y a veces entonces miramos al otro y queremos meterle más, aquel hizo aquello, aquel hizo lo otro, y queremos agrandar lo del otro para minimizar lo que nosotros hicimos, y nos vamos autoengañando. Y a veces decimos, fue culpa del otro. No, es que yo caí porque la culpa fue el del fulano, el de la fulana. Y comenzamos a justificar nuestro pecado. Eso es un autoengaño. Todo eso es un autoengaño. El pecado nos engaña hasta hacernos creer que tenemos razón cuando estamos equivocados. Por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando la Biblia habla de corazón, hemos dicho, se refiere a la mente. Y la mente te engaña. Y por eso dice que engañoso es el corazón. La mente es traicionera. Muchas veces la mente te traiciona. El pecado promete libertad, pero termina produciendo esclavitud en nosotros. La serpiente prometió algo. ¿Qué fue lo que les prometió en su mentira al engañar a Eva? Serán como Dios. Serán como Dios. Pero ocurrió exactamente lo contrario. No obtuvieron libertad. Obtuvieron, número uno, vergüenza. Y cada vez que alguien se va a pecar, es lo primero que siente aquí, ¿verdad? Uno. Vergüenza.